A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Trepados en la nave de la imaginación, hemos llegado más allá de lo que nadie sabe para entrevistar a don Héctor Roberto Chavero. Por su nombre pocos lo conocen, pero si decimos que se trata de don Atahualpa Yupanqui, entonces su nombre resuena en América y el mundo. Queremos que don Atahualpa Yupanqui responda a algunas preguntas, cantando como siempre lo hizo, con el corazón transparente en la mano. Y que responda con su dura verdad, siempre brillando en la garganta. Cuéntenos de sus abuelos, señor Yupanqui. Uno de ellos marcó su vida. Me galopan en la sangre 2 abuelos, sí señor. Uno lleno de silencios y el otro medio cantor. A su abuelo, cuenta usted, le hacía grandes preguntas. Cuéntenos una. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Y al quedarse sin respuesta, ¿usted nunca más repitió la pregunta? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Entonces, ¿cuál es su posición religiosa? ¿Su actitud filosófica ante la vida? No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Entonces, su posición es radical. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. ¿Y otros hermanos suyos? Cuéntenos, ¿qué hacen? ¿Cómo viven? ¿Piensan como usted? Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por tu casa no ha pasado tan importante, Señor. Por tu casa no ha pasado tan importante, Señor. Usted admiró a otros personajes, uno de ellos también argentino, como usted. ¿Sabe de quién le estoy hablando? Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Usted amaba decir la verdad, pero alguna vez, como todos los humanos, quizás guardó silencio. ¿Qué consejos nos daría? Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Ese era don Atahualpa Yupanqui. Estaba muriendo un día como hoy, 23 de mayo de 1992. Y el gran cantor argentino sigue cosechando aplausos más allá del tiempo. Las principales noticias del día. Titulares. El Partido Social Cristiano e Independientes asumen el control de la comisión multipartidista para tratar reformas de la consulta popular. Carlos Polit presenta acciones para anular su juicio o cambiar su sentencia en Estados Unidos. Niegan apelación a la prisión preventiva de Vivian Hernández, procesada en el caso Amistad.
Los editoriales eran de Emilio Palacio, Encuestas traicioneras, Hernán Pérez Luz, Se acelera una guerra fría, Rafael Ollarte, Admisibilidad o arbitrariedad. Noticias del día. Partido Social Cristiano e independientes asumen el control de la comisión multipartidista para tratar reformas de la consulta popular. El social cristiano Carlos Vera Mora y la independiente Lucía Pozo asumieron la presidencia y la vicepresidencia respectivamente de la comisión ocasional multipartidista que procesará los proyectos derivados de la consulta popular del 21 de abril del 2024. La elección se dio por unanimidad este martes 21 de mayo del 2024 en la sesión de instalación de esta mesa parlamentaria, de la que también forman parte el oficialista Steven Ordóñez, Catalina Salazar de Costruye y la correísta Patricia Mendoza. Este es uno de los temas más importantes a tratarse en este periodo legislativo: hacer cumplir el pronunciamiento popular expresado en la consulta, manifestó Carlos Vera Mora, luego de prestar juramento y asumir la presidencia de la comisión. Asimismo, Lucía Pozo reiteró su compromiso para trabajar en el tratamiento de estos proyectos y cumplir la voluntad popular. A su juicio, es factible que el Parlamento tramite estos proyectos en menos de 60 días. Los legisladores tienen 45 días de plazo para analizar 4 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, y uno a la Ley de Extinción de Dominio, que fueron remitidos por el presidente de la República, y preparar los respectivos informes para conocimiento del Pleno. Estos proyectos recogen el pronunciamiento popular respecto de las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 de la consulta popular y referéndum del 21 de abril. Carlos Pollitt presenta acciones para anular su juicio o cambiar su sentencia en Estados Unidos. El excontralor Carlos Pollitt, sentenciado por lavado de activos en Estados Unidos, presentó 2 recursos para anular el juicio y cambiar el fallo para que se declare una sentencia absolutoria. A través de sus abogados Howard Svennick y Jackie Persek, Pollitt indica que las pruebas presentadas en el juicio fueron insuficientes y que no se comprobó que su fortuna investigada en bienes inmuebles haya sido producto de sobornos entre 2010 y 2017 como máximo representante de la Contraloría General del Estado. Y en el día del veredicto, la defensa de Pollitt anunció la apelación. En un primer momento tuvo plazo para presentar esta moción hasta el 1 de mayo, pero pidió una prórroga para escribir la petición judicial. El 23 de abril pasado, un jurado federal de la Corte de Miami lo halló culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, 3 cargos de lavado de dinero encubierto y 2 cargos de participar en transacciones con propiedad obtenida de forma delictiva. El detalle de la pena, con una mínima de 10 a 12 años de prisión, se conocerá el próximo 18 de julio. La jueza Catherine Williams fijó esa fecha para que se lleve adelante la audiencia de sentencia. Niegan apelación a la prisión preventiva de Vivian Hernández, procesada en el caso Amistad. La Fiscalía General del Estado informó este miércoles 22 de mayo del 2024 que la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado negó la apelación a la prisión preventiva solicitada por Vivian Hernández. El Ministerio Público investiga un presunto delito de lavado de activos en el denominado caso Amistad, en el que son procesados Hernández, sus colaboradores Erika Carvajal y Luis Ortiz y las empresas Asesoramiento Global Integral, Abogados ABBHB y Global Strategic Law BHB. Los antes mencionados son investigados desde el 2022 tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero en donde se determinan transacciones inusuales e injustificadas. El pasado 21 de marzo del 2024, el juez José Cornejo acogió el pedido de fiscalía y dictó prisión preventiva para Vivian Hernández por presunto lavado de activos en calidad de autora. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Hernández, entre 2016 y 2023, habría movido alrededor de $22.4 millones, de los cuales no habría justificado $18 millones. Además de solicitar la prisión preventiva, Fiscalía solicitó la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes. Para Luis Ortiz y Erika Carvajal, procesados como presuntos colaboradores del delito investigado, el juez les dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
Durante la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva para Hernández, el fiscal hizo públicos informes económicos, contratos de compra de departamentos, terrenos o vehículos de alta gama pagados en efectivo, contratos con empresas privadas sobre los asesoramientos en el ámbito legal, empresarial, tributario y comunicacional proporcionados por Vivian Hernández. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo la vicepresidenta del Consejo de Participación y Control Social, Michelle Calvache. El tema del que habló, el estado de los procesos de los concursos que se encuentran en desarrollo. Escuchemos lo que dijo. Yo creo que hay que hacer una precisión bastante importante en este sentido. Recordemos que el 20 de diciembre el doctor Wilman Terán presentó su renuncia para ocupar a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Desde esa fecha, el doctor Álvaro Román, que funge como presidente, tenía que, conforme dictamen 1219, la sentencia de la Corte Constitucional, tenía que activar el mecanismo remitiendo la solicitud directamente a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para iniciar este proceso. Lastimosamente, nosotros tenemos esta sentencia que cumplir, se han hecho 2 exhortos y más bien la pregunta sería al doctor Álvaro Román, ¿por qué en 5 meses, a sabiendas de que existía esta sentencia, no aplicó lo que decía la misma y no activó el mecanismo? Tanto es así que después del segundo exhorto presentó el jueves anterior, por parte de su dirección general, las vacantes que están listas por parte del Consejo de la Judicatura, o que faltan, mejor dicho, en este caso, tanto de vocales principales como suplentes. Es por esto que al enviarse el jueves, el día viernes, ya se inició el mecanismo para la Asamblea Nacional y para la Corte Nacional de Justicia, porque ahí son los 2 miembros principales que están faltantes, y el resto, el día de hoy, vamos a conocer para los suplentes de las otras fuentes del Estado que son parte de este Consejo. Ahora, ustedes le piden a la Asamblea Nacional y a la Corte Nacional de Justicia que envíen sus ternas, pero la norma dice, en el caso de la Corte Nacional, que es el presidente de la Corte Nacional el que tiene que elegir su terna, el que tiene que enviar su terna. Que en la anterior administración el presidente de entonces, Aquisela, haya socializado o haya sometido al Pleno de la Corte Nacional, no quiere decir que la ley lo pida. Es potestad exclusiva del presidente de la Corte Nacional. ¿Por qué le piden a la Corte ustedes y no al presidente? No, en este sentido se ha pedido a la Corte Nacional de Justicia y conforme el 179, y bien lo has mencionado tú, el dictamen también 1219, y así también lo han venido realizando no solo el doctor Iván Saquicela, sino la doctora Araujo en su momento. Ellos quisieron compartir esta petición hacia y trasladarla o revalidarla con una decisión de pleno. Sin embargo, no es lo normal y tampoco es obligatorio. En este sentido, el doctor Swing tendrá que presentarnos en los días que se le ha dado plazo, el plazo de 4 días, tendrá que presentar en este caso la terna correspondiente para iniciar nosotros los trámites internos de designación. ¿De dónde sale el plazo? ¿Por qué 4 días? ¿Por qué el Consejo? No es mandato legal. En este momento, ¿cuál es el mandato legal que determina 4 días de plazo? Bueno, nosotros tenemos la reglamentación, la cual dice que una vez presentada la terna, tendrá 4 días para presentar, una vez notificada con la resolución del Pleno de inicio del mecanismo, la entidad a la que se le solicita tendrá 4 días para remitir esta terna. Y usted ha hablado en presentaciones ante la prensa en estos días de que en 1 mes y medio estaría el proceso. ¿Por qué se traza esa meta tan corta, digamos? Porque no es muy largo, no es un proceso como de concurso como tal. Recordemos que para estos ya están conformadas las veedurías ciudadanas, únicamente nosotros designamos un equipo revisor, en este caso de la terna enviada, para ver si todos los vocales cumplen el requisito. Esto no demora más de 1 o 2 días, esto sube a pleno diciendo si efectivamente no existe ningún inconveniente con los postulantes. Esto se envía a impugnación ciudadana. La impugnación ciudadana dura alrededor de 10 días. Posterior a eso, nosotros hacemos la revisión de la impugnación ciudadana y, de ser el caso, tomamos una decisión sobre algún miembro
de esta terna, y posterior a eso solo se llama audiencia pública para que ellos presenten un plan de trabajo por los meses que faltan hasta el mes de enero, y a las 24 horas de eso tenemos que proclamar resultados. Más o menos, con la experiencia que hemos tenido en las anteriores vocalías, se demora de mes a mes y medio este procedimiento interno para la elección de los vocales. Michelle, buenos días. Respecto a ese tema de la judicatura, Abel Suina ha expresado su intención de que el doctor Álvaro Román siga presida en este caso la terna para que continúe frente a la judicatura durante estos meses que le queda a la gestión de los vocales. ¿Usted cómo ve esta intención del doctor Swing? Bueno, él puede enviar en su momento la terna que él crea correspondiente, o en su defecto el pleno decida enviar. Sin embargo, esto hay que ser claros. El doctor Álvaro Román proviene de otra fuente del Estado y está siendo en este momento vocal suplente de la presidencia. Recordemos que él viene de la fuente de la Fiscalía General del Estado, por lo que si está en la terna, necesariamente él tendrá que renunciar al cargo para poder participar en este proceso. Dado este preámbulo, él tendrá que tomar la decisión o entre los presidente de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura, de ser el caso, tendrán que tomar ciertas decisiones para que formen parte de esa nueva terna. La concejal de Quito, Estefanía Grunauer, estuvo en Radio Sucesos. Habló acerca de la rehabilitación de las UPCs, las alarmas comunitarias y la desinformación sobre el estado del metro de Quito. Veamos la nota. Bueno, yo creo que hay que comenzar diciendo de qué se trataba esta resolución. Es muy importante decir que tiene 4 artículos, que principalmente lo que nosotros pedimos, y como artículo primero, fue solicitar al comandante de la policía de la zona 9 ¿cuántos efectivos policiales tenemos actualmente? Porque, ¿qué ha pasado? Con este tema de los decretos de emergencia, justamente los 1,400 policías que teníamos fueron trasladados a otras provincias para salvaguardar los lugares que había más conflicto. Por otra parte, en el segundo artículo nosotros tenemos el tema de las UPCs. Las UPCs han sido remodeladas, han sido puestas más de 54 justamente con los recursos de los quiteños, es decir, con la tasa de seguridad. ¿Qué pedimos ahí? Que efectivamente se están utilizando o no se están utilizando las UPCs, porque eso es justamente uno de la infraestructura que nosotros podemos dar a la Policía Nacional para que los efectivos policiales hagan su trabajo. Y no se están utilizando. Y no se están utilizando actualmente. El estado de excepción, que movilizaron a los policías para diferentes tareas y lo sacaron de las UPCs, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, primero eso, pedir mire, nosotros ya estamos haciendo, la Constitución nos dice que tenemos que coayudar a la seguridad. Nosotros no somos responsables de lo que es la seguridad como tal, pero no podemos quedarnos quietos, porque la seguridad es de todos, y el municipio de Quito lo que tenía que hacer y lo que hizo fue dotar de UPCs, dar camionetas, dar motocicletas, y eso trasladarlo a la Policía Nacional para que tengan el cómo hacerlo. Por otra parte, también nosotros dijimos este tema de la Casa de Seguridad. ¿Qué es la Casa de Seguridad? El Palacio Municipal no tenía ni siquiera registros de entradas ni de salidas. ¿Sí? Estamos en un momento que efectivamente vemos que están matando a concejales, están matando a alcaldes, están matando a la gente, ponen ciertas cosas. Hasta en el metro de Quito hubo un casi atentado, que a la final no fue, pero que están creando terror y en ese sentido. Y en el cuarto, de la polémica, se podría decir, en el cual hay que decir también, Milton y Verónica, le decimos polémica, ¿por qué? Porque es de 2 ediles, justamente, que se salieron el momento de la votación de esta resolución, que no hicieron lo que nos dice el artículo 58 del COTAD, que nosotros tenemos que trabajar con voz y voto, es decir, dentro del Consejo Metropolitano, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo fui la proponente, pero también cambiamos, hay que decir que no fue tal cual yo la presenté, y que hubo un debate, exacto, y que hubo un debate acerca de eso. Y yo le digo el por qué nosotros solicitamos esto, y también luego les voy a comentar, es justamente porque nuestro sector, nuestros barrios, nuestros comités de seguridad, a mí personalmente se me acercaron a decir que ellos se sienten inseguros, que al momento que cada vez que matan a un concejal, que matan a un alcalde, que hay magnicidios, ellos también están expuestos. Porque parece que el Consejo Metropolitano no se enteró de muchas cosas que estaban pasando cuando se empezó a
a operar el metro comercialmente, como que empezaba una locomotora, un tren parado, como que otro tenía problemas y como que no hay contrato de mantenimiento. Sí, Milton, bueno, ahí, por ejemplo, yo soy una persona que es coherente. Yo al principio, cuando hubo esta resolución, esta ordenanza, en la cual nos sacaron prácticamente de los comités de empresa a los concejales, yo fui una de las 2 personas que votó en contra. Porque yo sí creo que si es que eres una persona honesta y no como decían que porque ahí se manejaban acuerdos, cuotas de poder, no. Uno es un concejal que es honesto y que tiene que ser coherente y que tiene que actuar con los principios Porque adecuados. antes uno iba donde un concejal que está en la comisión del metro de Quito y le preguntaba y sabía. Sabía. Ahora no saben, se enteran hasta por la prensa. Nos enteramos exactamente y cada 15 supuestamente nos daban un informe en el metro de Quito que apareció en noviembre, había pasado lo del descarrilamiento del tren, nos enteramos en enero y nosotros hacemos, igual que el alcalde, porque el alcalde lo dijo, que él también se enteró recién, decir que los 18 trenes estaban andando y que 2 estaban guardados, como dice justamente el contrato, para ser utilizados en el momento que haya mucha afluencia de personas. Entonces, efectivamente, no tenemos, se ha hecho en este momento requerir, yo por mi parte, a todas las empresas, también hay el tema de la ejecución presupuestaria, también he pedido, pero realmente tenemos que tener más información y eso es lo que nos impide el haber salido. Toda la gente dice lo contrario, pero yo sí voté en contra porque yo creo que nosotros teníamos que estar vigilantes desde adentro y no permitir que cuando ya pasen las cosas o sucedan, nosotros reaccionar como fiscalizadores. Sin embargo, tenemos la posibilidad de también hacerlo individualmente y sí, tenemos ese problema del metro de Quito, esperamos y se les dio un tiempo para que los 13 subsistemas, Milton, no solamente el de mantenimiento, tengan los contratos y las garantías necesarias. También el tema de las rutas y frecuencias, que es muy importante, nos dijeron que hasta julio iba a estar y nosotros vamos a estar tras de eso. Pero como le digo, sin hacer shows mediáticos y pidiendo la información que se requiera dentro del pleno como son nuestras funciones y nuestras competencias. En Impacto Informativo, Vladimir Cerón, analista hidrocarburífero, habla sobre el ITT y la situación petrolera de nuestro país. Escuchemos lo que dijo. Definitivamente esto sí realmente es una situación, digamos, menos natural. Realmente en el mundo no se da esa situación de hacer grandes inversiones, alrededor de unos 2.000 millones de dólares y después decidirlos cerrarlos. Eso por lo menos tomaría unos 7 años, ¿no? Hay que hacer también los estudios ambientales, hay que hacer planificación para cerrar el campo, obviamente. Hay que tomar en cuenta de que no estamos cerrando pues un campo agrícola, ¿no? Estamos cerrando un campo de energía, un campo de petróleo, de gas, etcétera, ¿sí? Donde hay muchos problemas que pudieran ser ambientales. Entonces, fuera de aquello, las inversiones que deben de sacrificarse estarían alrededor de unos 20.000 millones de dólares, por lo menos, ¿no? Solamente en lo que se tiene desarrollado actualmente. Es el lucro cesante. Lucro cesante. Entonces, lamentablemente, pues el Ecuador está subiendo los precios de los combustibles, del IVA, etcétera. Y cuando tiene tantos recursos, no solamente los petroleros, sino que también tiene mineros y eléctricos, que no los desarrollamos. Y no queremos tampoco inversión extranjera. O sea, es algo, digamos, antinatural, ¿no? Es un país que no... Paradójico que no actúa de acuerdo a todas esas grandes beneficios, digamos, naturales, tremendos recursos naturales que los disponemos, pero no queremos aprovecharlos. Necesariamente tendremos que seguir pagando más impuestos, más intereses, etcétera, etcétera, de la deuda y se ve que también está pidiendo al Fondo Monetario Internacional alrededor de 4.000 millones de dólares adicionales, ¿no? Entonces, tenemos los recursos, pero no los que queremos desarrollar. Entonces, mala información, diría, mala información, desinformación, lamentablemente, de algunos sectores de los votantes ecuatorianos, ¿no? Por ejemplo, los naturalistas, ¿sí? ¿Sí? Ellos andan con sus 4x4 gastando combustible a granel, etcétera, ¿no? Señoriza, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, por el otro lado, no quieren utilizar los recursos. Eso sale del petróleo, claro, pues, ¿no? Sale del petróleo, de los vehículos, por supuesto. Donde se transportan. No quieren ese petróleo. No quieren ese petróleo. Está Colombia, sí, está Colombia y Perú están muy interesados de utilizar
el tubo, el OCP que se va a quedar vacío, ¿no es cierto? Para Sin explotar el IPT se queda vacío el OCP. Claro, se queda ya prácticamente con unos 50,000, ¿no? De 450,000 Claro, barriles que claro. tiene capacidad. Y va a tener problemas operativos, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense que Colombia y Perú están interesados en transportar a través de ese oleoducto, ¿no es cierto?, su petróleo, posiblemente para vendernos a nosotros productos terminados, ¿no?, de la misma producción de ellos. Entonces, nosotros teniendo las facilidades, porque nosotros ya tenemos instalado, digamos, el hotel, no queremos utilizarlo el hotel, queremos cerrarlo el hotel, o sea, ya lo tenemos construido, imagínense, todas las facilidades en el oriente, estamos alrededor de unos 100,000 millones de dólares, invertido ya desde hace años, ¿no? Estamos hablando de 1972 hasta la fecha. Tenemos una infraestructura enorme instalada, pero ya no la queremos utilizar. Entonces, o sea, sería diferente que fuéramos a desarrollar nuevos campos, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer nuevas inversiones, etcétera. No, tenemos todo servido en la mesa, pero no queremos. Pero son una serie de desaciertos en torno a la actividad petrolera en nuestro país. Se cierra un campo muy productivo, 58,000 barriles diarios. Que pudiera dar hasta 200,000, ¿no? Claro, por supuesto. Tiene, por lo tanto, que utilizarse la quinta o sexta parte de un oleoducto que tiene 23, 24 años al momento, pero la producción también atraviesa por problemas serios. Son cerca de 2 o 3 años que está estancada. No podemos llegar a los 500,000 barriles diarios y no se puede incrementar esa producción. El gobierno de Guillermo Lasso habló de duplicar la producción, llegar a 1,000,000 de barriles diarios, pero nosotros no podemos llegar ni a los 500,000. Claro, eso realmente, lamentablemente los gobiernos de turno han ubicado a ciertas administraciones, estoy diciendo en la cartera principal, ¿no?, del Ministerio de Energía, personas de que realmente no han sido proactivas en lo que es la industria. Se necesita efectivamente otro tipo de personas, unas personas de que hayan vivido en el mundo, que hayan trabajado en el mundo, que hayan desarrollado campos y que hayan subido producción. O sea, gente que sepa. No, señores que de pronto escucharon alguna vez de que la producción petrolera es así, asado, cocinado y nada más. Y claro, les ponen en el puesto, pero no saben más qué hacer. Hay que traer inversión, hay que buscar inversión, hay que hacer una SA, una sociedad anónima, pero ya, hay que generar proyectos de inversión, proyecto por proyecto. En el año 2022 se dejó ya una cartera importante de proyectos, ¿sí? 14 proyectos listos para... ¿Son vigentes todavía esos proyectos? Por supuesto, no se ha hecho nada. ¿Cuáles son los principales? Por lo menos, por decir algo, el incremento de producción, ¿no? El bloque 43, que tiene un potencial enorme, pero que bueno, lamentablemente ya no va. El bloque 31, el bloque 16, Sacha, ¿sí? La parte sur también, Auca y toda esta parte de ahí, ¿sí? Tenemos el día de hoy la presencia de Catalina Tello. Le tuvimos la anterior semana hablando del tema del Hotel Quito, de su conjunto arquitectónico, paisajístico, patrimonial en definitiva, y ella es exdirectora ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Vamos a hablar un poquito del tema del Hotel Quito, en dónde está, porque además ya parece que se apagó el tema, pero en definitiva, y luego de eso vamos a hablar también de cómo la sociedad se activa, porque tiene relación también con este tema, en favor de defender determinados bienes patrimoniales. ¿Cómo está? Bienvenida nuevamente. David, muchas gracias, qué gusto estar aquí. ¿En qué está el tema del Hotel Quito? Yo leo la información oficial del municipio, y claro, ahí dice, Pavel Muñoz se convierte en el primer alcalde en pronunciarse en favor de la protección al Hotel Quito. ¿Qué le parece esta noticia además? Bueno, seguramente es la nota comunicacional, pero claro, digamos, los alcaldes desde el año 61 en Quito han generado una serie de acciones para darle un nivel de protección, de valoración dentro de
la arquitectura moderna, ¿no? Y creo que ya eso es conocido por la ciudadanía. Los jueces se han pronunciado, el tribunal en ese sentido, en reconocer que ha habido actos desde el año 1961 que se han ido incorporando a las protecciones patrimoniales y a posteriormente, ¿no es cierto?, del hotel y básicamente de los bienes patrimoniales de Quito. Así es, él lo dijo y en esta reunión incluso habló de que, decía yo, curándose un poco en salud, dice, hasta el 30 de abril no había ninguna protección, pero ahora sí, a raíz del pronunciamiento de este Tribunal de Garantías Penales, ya existe una protección sobre el predio del Hotel Quito, pero él, al decir eso, también está diciendo, la venta se dio dentro de una no protección, según él, que había, y daría a entender, no lo dijo así, de que la venta en su momento fue una venta lícita. Sí, bueno, la primera ficha ya de protección patrimonial, de acuerdo a los estándares de ese entonces, de la época, es del año 1984, es algo innegable. La misma municipalidad, a través de sus acciones de consejo y sus propias gestiones, organismos de gestión, la elaboró. También forma parte justamente del accionar y de las comunicados que en ese entonces, cuando yo dirigí el Instituto de Patrimonio Cultural, se sustentó para pronunciarnos, ¿no es cierto?, para identificar el valor patrimonial histórico que había tenido el Hotel Quito, y forma parte importante, sobre todo de este proceso de investigación de académicos en la arquitectura, del mismo Colegio de Arquitectos, que ha logrado, digamos, formar un expediente no solo técnico, sino de investigación bastante importante. ¿Y qué es lo que justamente tiene la municipalidad, tiene el tribunal que se ha pronunciado ya al respecto? Y creo que es de conocimiento general de la ciudadanía. Es un hotel cuya primera ficha de protección la tenemos en el año 1984 y luego consecuentemente, digamos, con los formatos actualizados del inventario se han ido incorporando. Claro, ¿no? Incluso si en algún momento se dio de baja esa ficha o se cambió sustancialmente, lo que significa, deja por supuesto a sospechas, porque un bien que es patrimonial, digamos, la iglesia de la compañía, en algún momento le quitan la protección cultural y uno dice, ¿cómo así le quitaron? ¿No? Significa que debe de haberlo desaparecido o se derrumbó, digamos, por un evento, una catástrofe natural, como para que pueda desaparecer algo de una ficha o cambie de manera sustancial el tema, y eso es lo que sucedió en algún momento con el Hotel Quito. Sucedió con una ficha dentro del Instituto de Patrimonio Cultural en el año 2014. Sin embargo, digamos, la ficha es este primer registro, como la cédula de identidad de un ciudadano, que lo que recoge es una serie de datos que está pues en un expediente, en una partida índice. Recuerde usted que cuando a veces, digamos, los ciudadanos tenemos un error en nuestra cédula, no es que la señorita que transfiere los datos puede tomar una decisión, sino se va a este expediente, claro, que da cuenta realmente de la decir, no haga que es la inscripción la original, existencia, la existencia. Lo mismo pasa con los bienes patrimoniales, ¿no es cierto? El inventario, la catalogación. Lo que eso es una ficha que resume todo un proceso, un expediente de patrimonialización. Hay muchísimos bienes, y esa es la realidad, desde la emisión de la Ley Orgánica de Cultura en el año 2017, bueno, se establece que exista un proceso de inventario por parte de los municipios y que se vaya incorporando a la base de datos nacional que tiene el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. ¿Incorporando o quitando puede ser? Incorporando. Incorporando, ¿no? Incorporando, claro, sí. La idea es poder avanzar en la gestión de patrimonio, generar herramientas de mejoramiento en cuanto a su gestión, a su protección. El patrimonio cultural es un bien ciudadano, ¿no es cierto? Es un bien ciudadano que merece su protección y su transmisión para las futuras generaciones, eso es indudable. Y digamos, hay muchísimos bienes que no tienen inventarios en el sistema de inventario, todavía no han sido incorporados, porque obviamente es un proceso largo, son cientos de miles de bienes.
En el caso de Cuenca, yo soy cuencana, no tenemos las catedrales inventariadas todavía en el sistema de información. Es un proceso que la municipalidad se encuentra construyendo. Es indudable que nadie va a pensar, ¿no es cierto?, que no es patrimonio porque no tiene esta herramienta de gestión, es una herramienta de identificación de gestión que no desmerece de ninguna forma un expediente histórico de declaratoria de patrimonio cultural. Así que el Hotel Quito, así no tuviera esta ficha en el formato actual, tiene una serie, ¿no es cierto?, de acciones jurídicas, de expedientes administrativos que le han conferido este valor desde los años 70 ya. Entonces es innegable. Y ahora está pidiendo el alcalde que, mejor dicho, dice, mientras existan las medidas cautelares, se está diciendo en otras palabras, retiren por favor para nosotros poder poner o hacer caso o ejecutar, digamos, lo que dice el Tribunal de Garantías Penales. Incluso dijo que le dieran unos 15 días para hablar con el ministro de Cultura, ¿no?, con el Ministerio de Cultura, y poderse poner de acuerdo en este tema. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Encuestas traicioneras. Emilio Palacio, La Hora. Mi salud no anduvo muy bien en los últimos días, así que me va a disculpar que no me refiera a las noticias más recientes, como el sonoro triunfo de la fiscal general y de la sociedad civil que salió a defenderla a las calles. Preferí abordar un tema que a usted lo toca más directamente, el verdadero valor de las encuestas electorales. Como todos sabemos, las encuestas siempre se equivocan, pero hay algo peor aún, y es que no interpretan la manera de pensar de los electores. Le pongo un ejemplo. Cuando usted llegó a la presidencia, sus porcentajes altísimos de aprobación se debían leer así: aprobamos al nuevo presidente porque es un hombre joven que nos ha prometido cambiar al Ecuador y se lo ve muy sincero y transparente. 5 meses después, el porcentaje de aprobación sigue siendo alto, pero ya no hay que leerlo del mismo modo. Ahora el mensaje es otro. Apoyamos a Daniel Noboa a pesar de la inseguridad y de la falta de empleo, porque no hay ningún otro candidato potable a la vista y no queremos que vuelva la corrupción, pero ojalá que fuese un poco menos intolerante e inmaduro. ¿Sí ve la diferencia? No es que la primera vez que esto ocurre, el que llega a la presidencia comienza a mirarse el ombligo en el espejo y se dice a sí mismo: ya lo decía yo, estas encuestas demuestran que yo soy el Maradona de la política. Es que yo le hablo al pueblo en su lenguaje, canto, bailo, digo chistes y por eso me adoran. Las críticas de todos los que piensan diferente y también las críticas de la gente que me apoya ni me van ni me vienen, porque yo soy más sabido que todos esos juntos. Los gobernantes que piensan así siguen siendo y metiendo la pata hasta que ya es demasiado tarde. De todos modos, falta muy poco para las elecciones, así que a lo mejor consigue que lo reelijan. Déjeme decirle que eso es lo que yo digo esperando, aunque sinceramente cada vez con menos entusiasmo. Pero eso no justifica ni significa que la camareta del repudio popular no le vaya a estallar en la cara, porque el pueblo aguanta y parece que aguantará hasta que el infierno se congele, pero de repente se cabrea y entonces, como decía Capulina cuando yo era chico y como dijeron varios presidentes anteriores, patitas pa' que os quiero. Así que mi recomendación es que se imagine cómo sería su segundo mandato si la bomba del descontento le estalla después de la reelección. Serían 4 años muy difíciles, sin aliados ni amigos y con unos pocos ecuatorianos que no nos vamos a cabrear porque esta película ya la vimos 1000 veces, pero como igual somos tercos, mantenemos la esperanza de que algún día pasen otra que no sea del vaquero macho y los indios tontos. Emilio Palacio, La Hora. Se acelera una guerra fría. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Una de las cosas que se concluyó cuando se investigó el asalto masivo que lanzó Rusia en contra de Kiev y Kharkov a inicios de este año fue que Rusia no era la única que estaba involucrada. El devastador ataque ruso en el que cientos de civiles fueron víctimas y en el que importante infraestructura fue aniquilada contaba con tecnología de China, misiles de Corea del Norte y drones fabricados por Irán. Los gobiernos de estos 3 países son un componente vital para sostener la agresión del Kremlin.
La economía rusa, que en términos de su Producto Interno Bruto es menor que la de Texas e igual a la italiana, simplemente no podría sobrevivir con las sanciones occidentales de no ser por el gigante asiático. La reciente visita de Putin a Pekín ha solidificado lo que en enero del 2022, a pocas semanas de la invasión a Ucrania, calificaron ambos líderes como una amistad sin límites. Luego que Putin lograra, sin visos de legitimidad, asegurarse otros 6 años en el poder, su obsesión de someter completamente a Ucrania es irreversible. Quienes aún creen que esta invasión tuvo que ver con la expansión de la OTAN simplemente desconocen la historia imperialista de Rusia. Pero eso no es todo. Taiwán parece convertida en la nueva Berlín, en el centro de un enfrentamiento entre China y los Estados Unidos y sus aliados de la región. Por su parte, el régimen comunista de Corea del Norte no detiene la expansión de su arsenal nuclear. El nivel de consenso que se generó en el Consejo de Seguridad de la ONU por casi 2 décadas se ha esfumado. En el campo de la economía internacional, la fragmentación es igualmente acelerada. El presidente Biden, con el apoyo de republicanos y demócratas, acaba de incrementar estratosféricamente los aranceles a las importaciones chinas. La época dorada de productos chinos baratos termina así. La retaliación de Pekín será igual o peor. El Congreso estadounidense ha aprobado una ley autorizando al presidente a tomar los activos rusos, unos $5,000 millones, congelados en la banca de ese país, para con ellos asistir a Ucrania en su reconstrucción. Este paso es el que esperaba la Unión Europea para proceder de igual forma. En total, dichos activos bordean los $300,000 millones. Putin ha advertido que de llevarse a cabo esta política, las relaciones con Washington bajarán de nivel. Las fisuras de la economía globalizada y de la institucionalidad internacional liberal son cada vez más profundas. El aislacionismo progresivo de bloques y naciones entre sí, el surgimiento de un enfermizo nacionalismo, el ascenso de modelos dictatoriales parece una marea gigantesca. Los 4 regímenes mencionados, que lideran este asalto contra el orden liberal, forjado sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, sin dar una alternativa, avanzan rápidamente. La llamada Nueva Guerra Fría, si es que en realidad no se trata de la misma, se viene acelerando vertiginosamente. Como ha sido advertido, si los hitos de aquella, la guerra de Corea, el bloqueo de Berlín, los misiles en Cuba y el conflicto en Indochina, se fueron sucediendo a lo largo de casi 3 décadas, los de hoy han surgido en pocos años. Lo único que falta es un error de cálculo. ¿Por qué líderes como Eisenhower, Kennedy, Nixon o de Gaulle ya no hay? Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Admisibilidad o arbitrariedad. Rafael Ollarte, El Expreso. La Constitución de 2008 estableció que todas las acciones de competencia de la Corte Constitucional sean resueltas por sus 9 miembros y no por salas, como ocurría con el anterior Tribunal Constitucional, en que mientras las acciones de inconstitucionalidad de normas eran decididas por el Pleno, las de amparo, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y de inconstitucionalidad de acto administrativo lo eran por las 3 salas de 3 vocales cada una. La idea, que parecía positiva, provenía de académicos que no habían pisado un tribunal y de extranjeros que no eran capaces de ver lo que esa misma norma había causado en sus propios países, olvidando que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hizo que las causas sean resueltas en pleno, pero para ello deben pasar el tamiz de la admisión, en que una gran mayoría de demandas son rechazadas liminarmente, como ocurre frecuentemente con la acción extraordinaria de protección destinada a revisar decisiones judiciales. Conceptos como la relevancia constitucional del caso permiten una alta discrecionalidad en la admisión, pues lleva a tal grado de subjetividad las cosas que no solo porque lo que para uno puede ser relevante, para otro no, sino porque si la Corte Constitucional ha dicho que determinada actuación constituye violación del debido proceso, se entendería que si en otro caso eso ha ocurrido, su acción extraordinaria de protección prosperará.
Pero hay casos en los que se inadmite la demanda diciendo que, por existir ese precedente, la demanda no es relevante. Que la acción extraordinaria de protección no procede contra determinadas decisiones, salvo que generen gravamen irreparable, es otra fuente de arbitrariedad en la admisión. Ver casos inadmitidos porque se menciona la palabra prueba o hecho es tan sorprendente como ver casos admitidos pese a que el demandante no está legitimado o cuando la acción caducó incluso hace años o demandas sin mérito alguno y que un mortal no privilegiado la rechazarían sin lástima. La acción por incumplimiento es otra historia. Requisitos que para la generalidad de casos son importantísimos, en otros son abiertamente ignorados. De los tiempos ni a hablar. Lo que en el ex Tribunal Constitucional demoraba meses, con la Corte Constitucional pasaron lustros completos. Para eso, eliminar el sistema de admisión y que esas causas las resuelvan las salas sería el principio de la solución. Rafael Ollarte, El Expreso. Noticias internacionales. Ucrania necesita energía y sistemas de defensa aérea urgentemente para combatir a Rusia. Los apagones son cada vez más frecuentes en Kiev a medida que Rusia continúa con su ofensiva contra las infraestructuras energéticas de Ucrania. Frente a las ruinas de una central de carbón en el centro del país, el ministro de Energía señaló que sin una defensa aérea eficiente, la reparación de la infraestructura sería inútil. Тому що мені здається, що оцей початок атак з березня, і абсолютно очевидно, що мета є зима. Тобто оцей проміжок часу, він є величезний з точки зору спроби тотально покласти систему. Rusia diezmó la mayor central térmica de Kiev en abril y ha lanzado ataques sostenidos con misiles contra varias instalaciones de generación y transmisión de energía en mayo. Esta es la primera vez desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania que Kiev se ha visto afectada por la escasez de energía que sufre el país. Administración Biden abierta a hablar con el Congreso para responder a las medidas de la CPI contra el primer ministro israelí. Aumenta la tensión entre el gobierno de Joe Biden y la Corte Penal Internacional. Dijo hoy el secretario de Estado durante una comparecencia ante el Senado que está dispuesto a coordinar acciones legislativas ante la solicitud de órdenes de arresto para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su titular de defensa. Teniendo en cuenta los acontecimientos de ayer, creo que tenemos que considerar los pasos apropiados a tomar para abordar nuevamente lo que es una decisión profundamente equivocada. Benjamin Netanyahu. El fiscal de la Corte, Karim Khan, dijo el lunes que tenía motivos para creer que tanto Netanyahu como el jefe de defensa de Israel y otros 3 líderes de Hamas tienen responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Israel ha tachado la medida de absurda y pidió hoy a los países aliados que desconozcan las decisiones de la Corte. Deberían condenar rotundamente este paso como lo hicieron Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y República Checa, por ejemplo. Asegúrense de que la CPI comprenda su posición. Opónganse a la decisión del fiscal y declaren que aunque se expidan órdenes, no tienen intención de ejecutarlas. Mientras tanto, un día más prosigue la ofensiva sobre Gaza. Dijo el ejército israelí haber bombardeado varias ciudades al norte de la franja. En el sur, 900.000 personas han evacuado Rafah en las últimas 2 semanas, según el más reciente recuento de la ONU. Naciones Unidas asegura que ha paralizado la entrega de ayuda humanitaria en la zona debido a los problemas de seguridad. También desde el muelle temporal anclado por Estados Unidos en la playa de Gaza la pasada semana, la ayuda llega en cuentagotas. No hay comida en nuestra casa. Vinimos a buscar ayuda y ahora nos vamos sin nada. Volveremos mañana, si Dios quiere, con esperanza de recibir alguna ayuda que nos ayude a sobrevivir a mí y a este niño. Según la agencia de la ONU encargada de la movilidad de la ayuda humanitaria en Gaza, desde el pasado viernes apenas 14 camiones han sido transferidos desde un muelle flotante instalado por Estados Unidos, lo que supone una cifra muy por debajo de los 90 camiones diarios que había previsto inicialmente Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares, Voz de América. España anuncia que reconocerá formalmente el Estado palestino el 28 de mayo. España, Noruega e Irlanda anuncian que reconocerán el Estado de Palestina. Noruega fue el primero en anunciarlo en la mañana de este miércoles, seguido rápidamente del gobierno español y el irlandés.
Todos han reiterado su postura de que la única solución al conflicto y para una paz duradera pasa por la existencia de dos estados. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. On the 21st of January 1919, Ireland asked the world to recognise our right to be an independent state. Our message to the free nations of the world was a plea for international recognition of our independence, emphasising our distinct national identity, our historical struggle, and our right to self-determination and justice. Today, we use the same language to support the recognition of Palestine as a state. Nos sumaremos a los más de 140 países del mundo que ya reconocen al Estado palestino y a esa amplia mayoría de países que hace 12 días votó a favor de la entrada de Palestina en las Naciones Unidas como Estado miembro de pleno derecho. Esperamos no ser los últimos, esperamos que nuestro reconocimiento y nuestras razones pues contribuyan a que otros países occidentales sigan este camino. Sánchez y su homólogo irlandés llevan meses tratando de recabar apoyos internacionales para el reconocimiento de Palestina y para alcanzar un alto el fuego en Gaza. España, Noruega e Irlanda esperan formalizar el reconocimiento de un Estado palestino el próximo martes 28 de mayo. Otros países como Eslovenia, Malta y Bélgica también señalaron que pronto podrían sumarse a la iniciativa, que se hace eco a su vez del llamamiento de la Asamblea General de la ONU para impulsar la integración palestina en el organismo como Estado miembro de pleno derecho. Sánchez trata de impulsar un gobierno unificado dirigido por la Autoridad Palestina en Gaza y Cisjordania, con Jerusalén Este como capital. Israel ha reaccionado llamando a consultas a sus embajadores en España, Irlanda y Noruega y ha amenazado con que la medida tendrá graves consecuencias para los tres países. The Irish government says it strongly rejects any criticism by Israel that this action plays into the hands of Hamas. They say Hamas is not the Palestinian people and reiterated calls for them to release the hostages back to their loved ones immediately. But the Prime Minister says it's time to breathe new life into the two-state solution, to give hope to the people of Gaza suffering unbearably, and as he says, give hope to the children of Gaza who go to sleep at night not knowing if they'll ever wake up. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725,
Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.